En Bogotá, en el país y en el mundo, la paz no es solo una palabra, es una pregunta urgente. ¿Qué está pasando? Es el programa radial del Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano, IPASUT. Un espacio para analizar lo que ocurre en nuestros territorios, los derechos humanos, la memoria, el género y la ciudadanía. Conversamos con investigadores, líderes sociales y voces expertas que piensan y construyen paz desde la academia y la vida cotidiana. Sintonízanos todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, emisora de la Universidad Distrital. ¿Qué está pasando? Escuchar, pensar y dialogar también es construir paz. Cordial saludo a todos los que están conectados al programa que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con el investigador Andrés Cotes les damos la bienvenida a este espacio de investigación, de análisis y reflexión que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución educativa, igualmente por nuestro canal en YouTube. Les recordamos las redes sociales en X, Instagram y Facebook. Estamos como @ipasut, nuestra página web ipasut.distrital.edu.co y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando con Z en X y también en LinkedIn. Hoy ponemos sobre la mesa una pregunta clave: ¿cómo se construye la paz en las ciudades, en lo cotidiano, en medio de esas tensiones que se atraviesan en los diferentes territorios y sobre todo en los territorios urbanos? En esta emisión que hemos titulado Reconciliación Urbana, Pedagogías de Paz desde Recapacitando, dialogamos sobre memoria, ciudadanía y transformación no violenta a partir justamente de experiencias que son concretas y que buscan ir más allá del discurso. Andrés, muy buenas noches. Usted tiene un invitado quien nos va a ampliar un poco más este tema. Preséntelo, por favor. Buenas noches, Sonia, ¿cómo estás? Sí, hoy nos acompaña Jean-Pierre Messiat. Jean-Pierre es de profesión psicólogo con una especialización en proyectos educativos. Tiene una trayectoria de más o menos 15 años en temas de derechos humanos y construcción de paz y está enfocado en la iniciativa Recapacitando, que está orientada a pedagogizar lo que se está haciendo en temas de paz, porque bien es cierto que se habla de paz, pero no estamos educados ni actuamos coherentemente en el tema de la paz. Entonces, Jean-Pierre viene a reflexionar con nosotros el día de hoy y bueno. Muchas gracias, Andrés. Buenas noches para todas y todos. Un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Jean-Pierre, entonces comencemos a hablar. ¿Por qué hablar de pedagogía de paz hoy en Colombia? Yo respondería a esa pregunta diciendo ¿y por qué no? Porque yo creo que tenemos dos condiciones en Colombia que hacen absolutamente necesario que todos estuviéramos hablando de pedagogía y que todos estuviéramos hablando sobre todo de paz. Colombia es un país en guerra y eso hace que necesitemos hablar de paz. Deberíamos estar todos los ciudadanos, 50 millones de colombianos deberíamos estar hablando de paz. Pero además tenemos una segunda condición que lo hace más necesario todavía. 10 millones de víctimas del conflicto armado. 10 millones de víctimas es el 20% de la población colombiana que ha sido víctima directa o indirectamente de la violencia en Colombia y por la cual todos deberíamos estar trabajando para que eso nunca más le vuelva a pasar a la sociedad colombiana. Perfecto. Bueno, es muy interesante iniciar con esta pregunta que hizo Andrés para contextualizar realmente la realidad que vive nuestro país. Pero, Jean-Pierre, ¿realmente qué significa hablar de reconciliación urbana? Usted que ha trabajado en esto y además en el contexto en el que vivimos, en el contexto colombiano y actual. Mira que cuando uno piensa en, digamos, lo que ha hecho la violencia por la sociedad en Colombia, ha hecho mucho daño y ha dejado heridas muy, muy grandes en la sociedad colombiana que se ven reflejadas en la cultura, se ven reflejadas en la cotidianidad, se ven reflejadas en lo que hacemos todos los días. La reconciliación en Colombia no tiene que hacerse únicamente entre los que están haciendo la guerra, porque al final los que están haciendo la guerra tienen un ejercicio de reconciliación, pero la ciudadanía también necesita hacer un ejercicio de reconciliación entre los mismos ciudadanos
y entre la ciudadanía y el Estado. Y yo creo que allí es donde hay que hacer un trabajo importante en la reconciliación urbana. Nos han enseñado a desconfiar del vecino, nos han enseñado a desconfiar de la persona que nos pide un favor en la calle, nos han enseñado a desconfiar de todo lo que no esté en nuestro círculo cercano. Y creo que ese es un ejercicio en donde necesitamos empezar a construir relaciones sociales, reconstruir el tejido social que se ha roto a partir de la violencia en la que vive nuestro país. Bueno, Jean-Pierre, usted se define como un constructor de paz, pero le tengo que hacer una pregunta. ¿Hubo algún momento específico en su vida, como por ejemplo el paso por la Consejería Presidencial de los Derechos Humanos, en el que usted haya dicho, esto no se soluciona con decretos, sino con pedagogía? Yo tengo una historia ahí para contar bien interesante y es que yo soy un convencido de que la educación es una solución genérica para todos los problemas del mundo. Si usted me preguntara a mí cómo resolvemos los problemas de la corrupción, yo los resolvería con educación. ¿Cómo resolvemos los problemas de la salud? Yo los resolvería con educación. Todo lo resolvería yo con educación. Creo que vivimos en un país, perdónenme la expresión, muy santanderista, que cree que todo se resuelve con leyes y todo se resuelve con decretos y nos falta crear cultura. Entonces, yo creo que el haber pasado por la academia, el haber pasado, porque yo trabajé como profesor universitario y trabajé como profesor en bachillerato, y creo que ahí es donde uno empieza a entender que la transformación cultural necesita de la pedagogía, necesita de la academia y necesita de la educación. Tal vez un poco más de la educación informal que de la educación formal. La educación formal tiene unos estándares muy claros, muy organizados, pero creo que en la educación informal también hay un reto importante y es que podemos desarrollar ejercicios que puedan llegar un poco más a lo que pasa en la cotidianidad. Jean-Pierre, cuando usted habla de educación informal, ¿a qué se refiere? Me refiero a a la educación popular, la educación que hacemos en los barrios con charlas, talleres, cursos que le llegan a las madres de familia, que le llegan a las personas que están en los círculos sociales, digamos, más barriales. Esos son, creo que, la educación donde podemos impactar de una manera un poco más, con un lenguaje un poco más cotidiano, con una forma, con unas formas un poco más cotidianas que permitan que todos se acerquen a esos ejercicios educativos. Sí, además que en los espacios de los colegios todo se torna como más obligatorio y creo que los adolescentes, los niños, pues como que no lo reciben muy bien. En cambio, con este tipo, podríamos decir, de campañas pedagógicas, les llega más el mensaje. En cuanto a eso, Jean-Pierre, usted pues lo hemos escuchado que plantea la paz que pues como no como un discurso, sino como esa práctica cotidiana, ¿sí? En el día a día. ¿Cómo se traduce esos procesos pedagógicos concretos? Háblenos un poco acerca de ese trabajo. Nosotros partimos como de varios principios cuando hacemos nuestros procesos pedagógicos y el primero es establecer los niveles en los que yo puedo construir paz. Porque, claro, al estar en un país en guerra, hemos creído que la paz tiene que ver con el silenciamiento de los fusiles y no con lo que hacemos todos los días. Y entonces en esos niveles, nosotros siempre arrancamos por el nivel uno y es la paz interior. ¿Cómo hago la paz conmigo mismo? Cuando yo me levanto por las mañanas y desde que me levanto me miro al espejo y empiezo a pelear conmigo mismo, pues ahí ya no estoy construyendo paz y ya estoy peleando conmigo mismo. Y luego paso al comedor y empiezo a pelear con la familia y luego voy al trabajo y empiezo a pelear con mis compañeros. Y entonces necesitamos empezar a construir prácticas que puedan relacionarnos con la paz desde esos distintos niveles. Un relacionamiento conmigo mismo que me pueda dar la paz interior, un relacionamiento con la paz que yo pueda hacer en mi familia y un relacionamiento que pueda hacer con la paz laboral o incluso con la paz social en el lugar donde yo habito en el barrio. Bueno, Jean-Pierre, pasemos a un punto que nos causa muchísimas preguntas, recapacitando. ¿Cuál es el origen de Recapacitando? ¿En qué año nace la iniciativa y qué vacío buscaba llenar en su implementación? Cuando nació de una preocupación muy interesante y es un poquito antes de que se firmara el acuerdo de paz del año 2016, porque el acuerdo de paz del año 2016 trae una expectativa muy bonita para la sociedad, pero la sociedad de alguna manera empezó a pensar
que se firmaba el acuerdo de paz y al día siguiente este país era Suiza. Entonces ya todos íbamos a vivir en paz, íbamos a vivir perfecto, íbamos a vivir bonito. Y con unos amigos empezamos a pensar, pero eso no va a pasar. ¿Y qué hacemos? Porque no, como no va a pasar, pues la sociedad se va a frustrar mucho y necesitamos hacerle entender a la sociedad que la construcción de paz también necesita una transformación y una transformación cultural, una transformación de las mismas personas que hacemos parte de ella para que podamos construir esa Suiza que queremos ser algún día. Y a partir de allí empezamos a hacer ejercicios de pedagogía buscando precisamente que las personas encuentren su lugar en la sociedad y que a partir de ese lugar en la sociedad pues construyan un escenario que pueda ser un escenario de construcción de paz. Eso ocurre hace 10 años y llevamos ya 10 años, entonces creamos la Fundación Recapacitando. La Fundación Recapacitando se encarga específicamente de educación en paz y derechos humanos y lo hacemos precisamente buscando que la práctica cotidiana tenga relación con la construcción de paz y que todos los que algún día pasamos por un ejercicio de estos, pues tengamos la conciencia de empezar a transformar esas prácticas cotidianas de cada uno de nosotros. Mm. ¿Cómo ha sido, Jean-Pierre, ese trabajo? O sea, porque es complicado, ¿no? En un país donde ha vivido en conflicto más de 50 años, donde ha tenido varias experiencias de firmas de paz, ¿sí? Pero que el posconflicto después de esas firmas de paz ha sido traumático, ¿no? Vemos lo que está pasando, esa realidad de ahora en las diferentes zonas de nuestro país, en las regiones donde están más golpeadas por el conflicto, por el orden público, vemos que sigue y a veces la gente como que pierde la esperanza, ¿no? Entonces realmente me gustaría que usted nos contara cómo ha sido esa experiencia, cómo es esa interacción de hablar con una víctima, de hablar con un victimario, planteémoslo acá en la ciudad, que a veces en las ciudades nosotros vivimos ajenos como en una burbuja de lo que pasa allá, así pobrecitos, pero bueno, yo estoy bien, a mí no me importa. Entonces también cómo concientizar, cómo han hecho para concientizar a la gente de que también eso nos toca a nosotros como personas que vivimos en la urbe. Como tú dices, hay momentos en los que uno se siente como un Quijote en el desierto buscando molinos de viento, porque de verdad, pues hablar de paz en un país en guerra es muy difícil. No es tan sencillo como parece y pues la gente como que pierde la esperanza alrededor de que esto algún día va a cambiar. En Colombia tenemos generaciones completas que no conocen la paz, que no saben cómo funciona, que no, nunca han visto un día de paz y eso hace que la desesperanza cada vez sea más grande. Yo quiero decirte que nosotros trabajamos un componente muy fuerte de memoria precisamente para buscar que, sobre todo en las urbes, en las ciudades, podamos entender qué es lo que ocurre fuera de las ciudades, porque nos pasa mucho que las ciudades o no saben o no quieren conocer qué es lo que ha ocurrido en el conflicto colombiano o en la violencia en Colombia. Es claro el caso de Bogotá o el caso de Barranquilla, donde son ciudades que podrían no haber sido tocadas de manera directa por la violencia y entonces allí es más difícil, por ejemplo, trabajar sobre esto pasa en su país y está pasando en este momento y usted tiene que, digamos, apropiarlo y entenderlo para poder transformarlo. Sin embargo, pues hacemos como este componente de memoria. Siempre nos enfrentamos con la dificultad de la teoría versus la práctica, y es hablar de derechos humanos en un país donde se vulneran los derechos humanos todos los días, hablar de paz en un país donde la violencia es pan de cada día, pues es muy complejo. Sin embargo, voy a decirte que algo de lo que me ha mantenido a mí fuerte en ese camino y que me ha llenado de motivación muy grande para ello es ver la juventud. Los jóvenes se interesan, caminan, preguntan, están allí trabajando en ello. Nosotros hacemos una escuela de paz que llamamos Más allá de la indiferencia. Y en esa escuela de paz la hacemos completamente gratuita para cualquier persona que quiera hacerla sin ningún tipo de prerequisitos, sin ningún valor. Y puedo contarte que en este momento estamos haciendo la primera del año 2026, y tenemos 500 personas inscritas en esa escuela de paz. Y de esas 500 personas, la gran mayoría son jóvenes, jóvenes de todas las regiones del país, interesados en, primero en la memoria
y segundo, en la manera en que ellos podrían aportar a la construcción de paz. Entonces creo que sí es un reto muy difícil, pero creo que al final pues también siempre hay un nicho, siempre hay gente interesada en hacer de esto una transformación real. Sí, usted en este aprendizaje, en esta escuela de formación, ha formado a muchas personas, ¿sí? Y sobre todo en ese tema de ciudadanía crítica. eh, ¿Cómo formarlos con ese enfoque crítico para evitar que haya polarización? Porque a veces la gente, ¿sí? Dice, es crítico, pero me está criticando de una manera que no debería ser, entonces obviamente yo respondo de una manera violenta, ¿sí? Porque no me gusta lo que me dijo. Entonces, ¿cómo hacerles entender que la crítica no es solamente ir contra el otro, ¿sí? Es opinar, pero también decirle al otro, bueno, yo acepto lo que usted me está diciendo y para evitar ese tipo de polarizaciones que tanto protagonismo han tenido en nuestro país. Mira que nosotros en los ejercicios de pedagogía que hacemos, partimos de una premisa bien importante y es que a nosotros, los de la generación nuestra, nos enseñaron cuando éramos chiquitos que uno no hablaba en público ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Y yo a mis estudiantes siempre les digo lo contrario. Les digo, lo que hacemos es político, la educación es política y tiene que tener posturas. Lo que no podemos hacer es matarnos por ellas. Entonces, a partir de allí, nosotros permitimos dentro de la escuela hablar desde posturas políticas, permitimos la discusión política y lo que hacemos es tratar de llevarlo a escenarios donde el debate sea el que prime, donde podamos relacionarnos y conversar sobre lo que nos diferencia, pero también sobre lo que nos une. Eso creo que ha sido un buen elemento que nos ha permitido generar críticas, pero al mismo tiempo también consensos sobre lo que las personas deberían hacer. Nosotros al final creemos que a partir de ejercicios de informal, digamos, de educación informal y de procesos que al final son muy cortos, la escuela nuestra tiene 14 horas de formación, pues no vamos a transformar, pero sí vamos a sembrar la semilla para que esa transformación se dé. Lo que queremos es poner sobre la mesa la discusión para que la ciudadanía pueda ser crítica, pueda encontrar consensos y pueda dialogar sobre las diferencias. Listo, Jean-Pierre. Pasemos un poquito al tema de lo digital. Entre tanto contenido frívolo que hay hoy en las redes sociales, ¿cómo es la tarea para posicionar herramientas de transformación no violenta? Esa yo creo que es la tarea más difícil en la que nos hemos embarcado nosotros. Y es que en algún momento decidimos que pues el mundo de hoy es digital y el mundo de hoy es el lenguaje que se habla hoy es el lenguaje de las redes sociales y necesitamos empezar a hablar el lenguaje de las redes sociales. Entonces nos metimos en la vaca loca de ponernos a hacer videos para redes sociales. A propósito, para los que nos estén escuchando, que puedan acompañarnos en las redes sociales, estamos en todas las redes, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, como arroba recapacitando con Z. Y creo que ese es el reto más importante. Hablar de paz y derechos humanos no es lo que más venden las redes sociales. En las redes sociales venden un montón de cosas distintas, muy distintas a lo que hacemos nosotros. Sin embargo, yo creo que hay dos elementos que nos han ayudado un montón. El primero es la constancia, es estar allí, permanecer durante, ya llevamos casi 6 años haciendo videos de manera permanente en las redes sociales. Y segundo es incorporar a los jóvenes en la construcción de esos elementos. Y es que los jóvenes puedan hablar con el lenguaje que se usa hoy en las redes sociales. Y creo que eso también nos ha ayudado un montón. ¿Qué diferencia hay entre enseñar paz y aprender a convivir en el conflicto? Y yo creo que al final eso es lo que hacemos en la escuela. Y es entender que el conflicto está, va a estar, y lo que necesitamos hacer es tramitarlo de manera pacífica, lo que es tramitarlo de manera dialógica y no solamente quedarnos con enseñar cosas como lo hacemos en la escuela, enseñamos la paz positiva, enseñamos la paz negativa, enseñamos estas cosas de la teoría cotidianas que pueden desarrollarse en las comunidades. En ese tipo de pedagogía, de enseñanza de paz, sí me gustaría
retomar un poco acerca pues de esta escuela de paz. Usted decía que es una escuela gratuita, ¿sí? Que pues que la idea es transformar, ¿no? El pensamiento, digamos, no influir, pero sí transformar en un pensamiento pues más pacífico y también pues tiene ese componente de memoria. ¿Qué tipo de personas realmente se acercan a esta escuela? Porque pues tocan las puertas pues tienen la necesidad de decir, oiga, yo quiero como aprender sobre cómo convivir en paz en mi entorno, en mi familia, en mi lugar de trabajo, en mi universidad. ¿Qué tipo de personas? ¿Cuál es el perfil que se acerca? Usted dice que los jóvenes, pues son muchos los que piden este tipo de aprendizaje, pero ¿quién es más? ¿Y cómo es el proceso? Mira que te puedo decir que tenemos un espectro de perfil muy amplio. Desde jóvenes que están en el colegio y quieren como indagar sobre estas cosas, que tienen algún interés en lo social, profesionales que trabajan ya en estos campos. Hemos tenido allí profesionales que han trabajado en la ERN, que han trabajado en la Comisión de la Verdad, que han trabajado en la Jurisdicción Especial para la Paz, etcétera, y académicos que también se interesan. Pero además hemos tenido personas que simplemente les interesa adquirir un conocimiento alrededor de ello, que incluso no tuvieran nada que ver con esto en teoría. Y es precisamente como la gente que más queremos atraer. Y es, ¿qué hacemos con esa persona que no está metida en este cuento de los derechos humanos? ¿Qué hacemos con esta persona que no está metida en este cuento de la construcción de paz? Y la traemos hacia estos temas. Gente que trabaja en oficina en un banco, gente que trabaja en el campo inclusive, y allí como que tenemos un perfil muy amplio de personas que participan de estos ejercicios. Gracias por preguntarme por cómo lo hacemos, porque allí hay como dos historias bien bonitas. Y es que primero lo hacíamos, como tú dices, nos íbamos a buscar en los barrios, cómo nos encontrábamos con una junta de acción comunal, con algún líder que pudiera acompañarnos en ayudarnos a organizar estas charlas y estos cursos en los barrios. Pero luego vino la pandemia en el año 2020 y la pandemia nos obligó a la virtualidad. Eso nadie lo sabía hacer en ese momento, todos tuvimos que aprender cómo se hace esto y aprendimos a hacerlo en la virtualidad y aprendimos que lo bonito de la virtualidad era poder reunir en un mismo lugar a una persona que está en Riohacha, a una persona que está en Pasto, a una persona que está en Cali, a una persona que está en Valledupar, y empezamos a hacerlo de manera virtual. Lo hacemos 5 veces al año, siempre de manera virtual, ya lo dejamos de esa manera. Y lo que te digo, hacemos una convocatoria por redes sociales y se inscriben las personas que quieren sin ningún prerequisito, sin ningún costo, y pues nosotros abrimos los cupos para desarrollar el curso. Así lo hacemos de esa manera. Desde el año pasado nos ha pasado, y esto pasó completamente orgánico, no fue una intención nuestra, sino que fue pasando de manera natural, y es que empezaron a llegar personas de fuera de Colombia. Entonces, desde el año pasado tenemos personas que han estado en México, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Argentina. Este año ya tenemos personas desde Canadá y desde España, y eso ha venido creciendo como de manera natural. ¿Y cómo se Jean-Pierre, sostiene, ¿cómo Jean-Pierre? hacer? Se sostiene con recursos propios. Por ahora, esto no tiene ningún tipo de financiación, sino simplemente los que hacemos parte de ello. Nosotros de verdad creemos que tenemos una tarea en el mundo, que nuestra tarea en el mundo, nuestro granito de arena es participar del ejercicio de Recapacitando, y que lo que hacemos hace parte de dejarle un mejor futuro a nuestros hijos. Y por eso, con recursos propios, nos mantenemos hasta ahora. Jean-Pierre, hablemos un poquito de la memoria versus el olvido. ¿Cómo hacer que el tema de la memoria en realidad sea una garantía de no repetición y no una herramienta de venganza entre sectores del país? En Colombia pasa que la memoria se ha utilizado durante muchos años, pero se ha utilizado de maneras que, desde mi punto de vista, y perdónenme el ego, está equivocado. Sí, la historia del narcotráfico en Colombia nos la han contado a través de Pablo Escobar.
La historia de los paramilitares nos la cuentan a través de los hermanos Castaño. La historia de la guerrilla nos la cuentan a partir de los comandantes guerrilleros. Creo que necesitamos hacer ese clic, que nosotros lo hacemos hacemos mucho énfasis en ello, en que la historia necesita ser contada a través de las víctimas y que necesita ser contada no solo a través de las víctimas, sino desde la voz de las víctimas, porque ni siquiera es lo mismo que yo cuente la historia de las víctimas, sino que las víctimas a viva voz puedan hacerlo. Y yo creo que cuando uno va a ese punto, uno entiende que las víctimas no tienen ese afán de venganza que puede que tengamos otros en la sociedad. La sociedad, a nosotros nos han enseñado que la justicia es ojo por ojo y diente por diente, pero creo que las víctimas en ese proceso de resiliencia y en ese proceso de recuperar sus derechos que llevan más de 20 años haciéndolo en todo el territorio nacional, pues ellos sí nos han enseñado cómo se hacen esos procesos restaurativos y cómo la justicia puede no ser un instrumento de venganza, sino que puede ser un elemento de transformación social. Jean-Pierre, usted ha tenido la oportunidad de estar en los dos lados, en las dos caras de la moneda, tanto en la institución y pasar a ser un movilizador social. ¿Usted cree que el tema de políticas públicas están bien adaptadas para fortalecer la base social? Sonia, porque el problema es de reconciliación. ¿Cuál es el problema con las políticas públicas? Las políticas públicas se hacen en un ejercicio muy poco participativo. ¿Y por qué no es participativo? Porque la sociedad no se ha reconciliado con el Estado y no le crea al Estado. Y no le crea al Estado con muchas razones, o sea, porque el Estado le ha fallado muchas veces. Entonces, creo que las políticas públicas muchas veces salen desde todos los genios, los expertos, los de los cartones que han venido y nos han enseñado cómo se deberían hacer las cosas, pero muy pocas veces resuelven los problemas de verdad de la gente de la cotidianidad. No resuelven el problema del señor de la tienda, no resuelven el problema de la señora que no tiene para darle el colegio a su hija. Entonces, creo que ahí es donde necesitamos hacer ese ejercicio nuevamente de reconciliación para reconciliarnos entre el Estado y la ciudadanía para que la participación sea mayor y con la participación mayor el Estado entienda cuáles son los problemas reales de la sociedad. Con respecto a lo que dice Jean-Pierre, me gustaría hablar sobre esos territorios donde ustedes han trabajado, ¿sí? Porque la experiencia ha sido larga, 10 años, como nos lo contaba en un inicio. ¿Cómo ha sido esa experiencia, esos obstáculos que han tenido? Y usted lo ha dicho, hablar de derechos humanos es difícil, ¿sí? En zonas donde pues las heridas aún están abiertas o siguen abiertas. ¿Podría hablarnos acerca de esa experiencia, qué metodología utilizan y los impactos puntuales que eso ha generado, que esa educación y llegar a estas poblaciones a hablar de derechos humanos y paz, qué impacto significativo ha tenido? Lo más bonito que yo he encontrado cuando uno se sale un poquito de la centralidad y empieza a buscar en la periferia estos trabajos donde se puedan, de estos lugares donde se puedan hacer trabajos de estos, es encontrar las iniciativas populares. Es decir, que uno cree que lleva 10 años haciendo una cosa maravillosa y resulta que llega allá y encuentra una fundación que lleva 20 haciendo unas cosas espectaculares y que vienes a enseñarle a uno cómo ellos han transformado las realidades de su contexto y de su impacto. Allí lo que siempre hemos buscado y lo que nos ha funcionado es unir esfuerzos. Yo creo que en Colombia hay muchas, demasiadas iniciativas de paz. Lo que pasa es que todos funcionamos de la misma manera. Todos funcionamos sin recursos, sin apoyo y con nuestro limitado círculo. Entonces lo que necesitamos es empezar a unirnos. Unámonos y verá que los esfuerzos pueden ser cada vez más grandes y pueden ser de transformación. Nosotros lo que hemos hecho es trasladar nuestras metodologías, trasladar nuestros conocimientos. Nosotros tenemos unas cartillas, tenemos unos ejercicios ya montados, la escuela en sí misma, se las trasladamos a esos ejercicios culturales o a esos ejercicios propios que hay en locales y se los entregamos para que ellos puedan replicarlos en esos ejercicios. Eso ha sido maravilloso, ha sido muy bien recibido y ha permitido hacer no solo sinergias, sino además crear nuevos escenarios que puedan compartir las dos visiones. Perfecto.
¿cómo hacemos el punto de equilibrio perfecto para que las políticas de Estado terminen alineadas, muy bien alineadas con estas iniciativas pedagógicas? Y bueno, también quisiéramos saber un ejemplo concreto de cómo la experiencia de Recapacitando ha transformado un conflicto cotidiano. Mire, yo le puedo contar el ejercicio en Colombia se hizo en el año 2022 una política pública de reconciliación. Una política pública de reconciliación que prácticamente nadie conoce y que cuando uno va a ver sus resultados son, salió la política pública, está ahí. Pero, ¿dónde está el ejercicio articulado? ¿Dónde está el ejercicio en el que la gente apropia esa política pública y la transforma en su territorio? No, porque otra vez, perdónenme lo reiterado, volvemos al país santanderista que cree que porque sacó un decreto lo resuelve y con eso no se ha resuelto nada, sino que apenas es el inicio del camino. Pero a partir de allí necesitamos es políticas que estén mucho más alineadas con los problemas de la cotidianidad, con los problemas de las personas y que ayuden a las personas a resolver el problema del día a día. No que me resuelvan el problema del teórico que me trajo de Londres, sino que me resuelvan el problema de aquí en el barrio hay unos pelados que no se llevan bien entre dos grupos y entonces se están dando cuchillo. Ese es el problema que necesitamos resolver y para eso necesitamos resolverlo a través del arte, a través de la cultura, a través de la educación y a través de cosas que ya están probadas además. Sabemos que por estudios académicos que cuando uno habla de educación en derechos humanos, cuando uno habla de educación en cultura de paz, los conflictos violentos se reducen hasta en un 40% en contextos escolares. Entonces, esto ya está probado, ya sabemos que funciona, pero ¿por qué no lo hacemos de esa manera? Tú me preguntas por un ejercicio concreto en el que hayamos podido resolver problemas y hemos trabajado el tema de las barras, por ejemplo. Y ese es un tema bien bonito porque es un tema como a través del arte, la cultura, la negociación y el debate podemos llegar al final a un ejercicio en el que todos podemos convivir, todos podemos resolver el conflicto y podemos seguir siendo diferentes, tener nuestras posturas, pero dejar de golpearnos por ellas. Sí, ¿y por qué no se ha hecho? O sea, ¿por qué este tipo de políticas enfocadas en lo que usted nos está explicando, Jean-Pierre, no se hace? ¿Qué tan difícil es? Se hacen desde las ONG, desde las fundaciones, pero, pero desde el gobierno de turno, pues como que no se le ha dado la importancia del caso a este tipo de enfoques, de actividades que se podrían realizar. O sea, es que es tan sencillo, por ejemplo, desde las barras, como usted dice, desde el mismo, desde la misma familia, cómo generar este tipo de políticas que se enfoquen así, de esta manera. Yo creo que tiene dos formas de verlo y son dos grandes problemas que tienen en general las políticas públicas orientadas hacia este tipo de ejercicios de pedagogía. La primera es que son de largo plazo y no de corto plazo. Y pues los políticos quieren mostrar resultados rápido y no, estos resultados no se van a ver en 2 meses, no se van a ver en 3 meses, sino que se ven en ejercicios a mucho más largo plazo. Y lo segundo es que no son tangibles. Entonces yo no puedo venir a inaugurar la reconciliación, yo no puedo venir a inaugurar aprendimos a la diferencia, mientras que sí puedo venir a inaugurar la calle, puedo venir a inaugurar el andén. Entonces creo que al poder en este país, pues le es mucho más rentable hacer cosas que sean de corto plazo, pero Ujú. además que puedan ser tangibles y yo pueda sacar el pecho y ponerle una placa de yo hice esta calle, que este tipo de ejercicios. Mm. Y en cuanto a la iniciativa Recapacitando, ¿qué impacto ha tenido? ¿Ha trascendido fronteras? ¿Qué lecciones de Colombia se están exportando a otros países de la región que también pues tienen este tipo de crisis sociales? Mira que es súper bonito cuando trabajamos las escuelas con las personas que no están en Colombia, porque primero encontramos que la historia latinoamericana es parecida a toda. Entonces, cuando uno cuenta la historia de lo que ha pasado en Colombia,
siempre aparece alguien en Perú que dice, ay, eso se parece a lo que aquí pasó así, 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 o en Ecuador, o en Argentina, o en México, y entonces encontramos puntos en común de cómo nos encontramos y tenemos una cultura que va, digamos, dando pasos hacia el mismo lado. Y lo segundo es las experiencias comparadas, que son súper importantes. Y por ponerte un ejemplo, el año pasado teníamos en la escuela unas personas, eran tal vez unas 20 personas que estaban en México trabajando con las personas desaparecidas. Y cuando nosotros contamos la experiencia colombiana de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, fue como súper interesante esas discusiones alrededor de una experiencia que nosotros ya tenemos, que nosotros ya hemos hecho y que ellos hasta ahora están empezando a desarrollar y cómo podrían aprender algunas cosas de allí. Entonces creo que eso nos ha permitido, primero, entendernos como un mismo lugar, como que Latinoamérica al final tiene las mismas historias contadas de distinta manera, pero son las mismas historias a través de la historia y además encontrarnos como en ¿qué podría yo aprender de eso que ocurrió allá? En la escuela que estamos desarrollando en este momento, tenemos unas jóvenes de Argentina que pues nos estaban contando precisamente en una clase esta semana la experiencia de la justicia transicional en Argentina, posterior a la dictadura. Y creo que de ahí también tenemos nosotros muchas lecciones aprendidas de cómo la sociedad se transformó y cómo la sociedad pudo resolver algunos conflictos que iban quedando allí, no solo desde la política y lo que decía, digamos, el estamento, sino también desde las prácticas culturales. Eh, bueno, Jean-Pierre, si usted tuviera la oportunidad de rediseñar el currículo escolar en Colombia, Ok. ¿cuál sería la materia que incluiría Jean-Pierre para que funcione mejor la pedagogía de paz hacia los niños y niñas? Mire que esa es una pregunta maravillosa que yo me he hecho durante muchos años. Porque si uno revisa el currículo escolar colombiano, el currículo escolar tiene una cátedra de ética, donde se habla de derechos humanos. El currículo tiene una cátedra de democracia. El currículo tiene una cátedra de ciencia política. El currículo tiene además ahora una cátedra de paz. Entonces uno diría, pero eso ya está cubierto, ya está resuelto. Y yo creo que al final el problema es que la educación formal lo tiene completamente resuelto. Si usted le pregunta a un niño en un salón de clase, qué es la paz positiva, qué es la paz negativa, cómo se hace, lo tiene perfectamente resuelto. El problema es que no ha aprendido a sacar eso de la puerta del salón hacia afuera. De la puerta del salón hacia afuera, seguimos con las prácticas culturales en las que entendemos que podemos golpear al vecino porque le sube el volumen al equipo de sonido. Todavía tenemos padres de familia que les dicen a los niños, usted no se deje, vaya dele también. Y entonces ahí es donde necesitamos hacer realmente transformaciones que ese conocimiento de la educación formal, yo creo que la educación formal otra vez ya lo tiene resuelto, ya lo tiene incluido, ya está allí. Lo que necesitamos es buscar la manera, ya no en el qué, sino en el cómo, lo sacamos del salón de clase y se va al barrio y se va a la casa a desarrollar ese mismo conocimiento que ya aprendió ahí. Tiene para recapacitar en Ay, términos de... yo espero que vengan muchas cosas muy buenas. En términos de este año, te lo voy a poner en el corto plazo, pues estamos en este momento haciendo la primera y la segunda versión de la Escuela de Derechos Humanos y Construcción de Paz, la Escuela de Más Allá de la Indiferencia. Hacemos 5, como yo les decía, al año, entonces estamos haciendo de manera simultánea la uno y la 2 dada pues que se inscribieron 500 personas y con toda esa gente pues nos tocó hacer dos grupos y estamos haciendo la uno y la 2 de manera simultánea. Nos quedan las 3 que seguirán este año. Hacemos unas activaciones ciudadanas, buscamos siempre hacer ejercicios de ciudadanía en la calle el 9 de abril y el 21 de septiembre, que es el Día Internacional de la Paz. Entonces, te vendrán esos dos ejercicios y estamos trabajando para construir más cátedras, para construir más elementos y sobre todo para construir ejercicios multiplicadores que esto no se quede aquí, sino que pueda repetirse en otros lugares y en otros contextos y que las personas que participan puedan replicarlo en sus contextos. Si tuviera que resumir el legado que la fundación desea dejar para los próximos 10 años, ¿cuál sería? Yo creo que a nosotros culturalmente nos han enseñado
que quien piensa distinto es un enemigo. Y yo siempre, como filosofía base de todo lo que hacemos en la fundación, es el enemigo es la indiferencia, no otra persona. Y yo creo que ese es el legado que quisiéramos dejarle a la sociedad. Y es, ¿qué hacemos para dejar de ser indiferentes? Dejemos de ser indiferentes frente a lo que ocurre, frente a la violencia, frente a la intolerancia, y empecemos a trabajar, por muy pequeño que usted crea que lo que está haciendo, en la construcción de algo mejor para la sociedad. Jean-Pierre, una pregunta que es inevitable en este. 10 años de la firma del acuerdo de paz y ahorita en abril, un 9 de abril, día de conmemoración por las víctimas de nuestro país. ¿Qué ha avanzado? Ese acuerdo de paz sí ha permitido dinamizar las políticas de derechos humanos. Sí, ¿estamos más construidos hacia la paz? Yo creo que el acuerdo hizo algo muy poderoso que pocos le reconocen, y es poner la conversación sobre la mesa. Que todos estemos hablando de paz es importante. Ahora, yo tengo una teoría, y es que antes del acuerdo alguien nos quiso graduar a unos como amigos y enemigos de la paz. Yo no creo que en Colombia haya enemigos de la paz. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que queremos un país en paz. Tenemos diferencias en el cómo, y es natural que tengamos diferencias en cómo se va a construir esa paz. Pero creo que poner la conversación sobre la mesa, si usted se da cuenta, en la campaña electoral del 2022 se habló de paz, y hoy inclusive todavía se está hablando de cómo construir esa paz y cuáles son las posturas que tienen los candidatos. Y creo que el acuerdo de paz hizo eso. Nos puso sobre la mesa la negociación. Uno puede tener diferencias un montón sobre lo que ha ocurrido y cómo se ha implementado, y seguramente muchas críticas a la manera en la que se ha hecho la implementación del acuerdo. Pero creo que el haber puesto a las víctimas en boca de la sociedad y haber puesto la paz en la discusión pública es muy, muy poderoso, y el acuerdo lo logró. Jean-Pierre, ¿eso quiere decir que entonces fue positiva la implementación del acuerdo de paz? El acuerdo fue muy positivo. La implementación todavía nos debe algunas cosas, pero el acuerdo fue muy positivo. Otra inevitable para mí, sobre todo en el ejercicio de investigador. ¿Cuál es el papel de las niñas y los niños en la construcción de paz actualmente? ¿Qué les estamos negando? Y yo creo que esa es una conversación en la que hemos avanzado, pero nos falta como sociedad. Y es que nos da miedo a los adultos contarle a los niños lo que ha pasado, nos da miedo hablar de esto, nos da miedo hablar de víctimas, nos da miedo hablar de estas cosas. Hay cosas muy bonitas que han ocurrido. El la Jurisdicción Especial para la Paz tiene cuentos, para un libro que se llama Las Recetas para la Paz, para contarle a los niños lo que ocurre en la Jurisdicción Especial para la Paz. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas ha hecho unos cuentos muy bonitos de cómo explicarle a un niño que hay una persona desaparecida, etcétera. Aquí en Bogotá, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, precisamente el 9 de abril, va a lanzar una versión de el informe de la Comisión de la Verdad para niños, y creo que eso es una conversación muy chévere, pero creo que nos falta todavía entender que los niños no solo deben escuchar y aprender sobre esto, sino además dar sus opiniones sobre esto y ver cómo ellos nos ayudan a construir un lugar mejor. Creo que esa sí es una deuda grande que tenemos todavía como sociedad. Nosotros somos y pertenecemos a una universidad pública, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Hablemos un poco de cómo llegarles también a los universitarios. Nosotros desde el IPASU pues implementamos investigaciones, hacemos eventos, generamos espacios para hablar de paz, para hablar también de conflicto, de la realidad que vive nuestro país, de derechos humanos. Tenemos también un programa muy bonito e interesante que se llama Voluntariado por la Paz UD, que en este momento estamos en convocatoria para los estudiantes de la Universidad Distrital, pero son muy pocos los que se inscriben, lo que les interesa este tipo de cosas, de tener esa voluntad, como dice la palabra, para que pues pongan su gran grano de arena en la paz,
para trabajar con distintas organizaciones cuyo trabajo es conseguir la paz desde la misionalidad que tengan, desde su misión, desde su objetivo. Entonces, ¿cómo realmente seducir a los jóvenes en la academia, en la universidad, para que lo hagan? Y que se sientan atraídos por esto, que esto es un deber que tenemos todos los colombianos de hacer paz. Yo creo que eso tiene que ver con las maneras, con las formas en lo que, de lo que hacemos. Y es que, claro, la juventud de hoy tiene formas muy distintas de hacer las cosas. Eh, la información está al alcance de la mano, la información ya no hay que buscarla como nosotros que nos íbamos a una biblioteca y aprendíamos un montón de cosas o buscábamos un experto, no, hoy ChatGPT lo sabe todo y nos lo resuelve en 3 minutos. Y además, pues el lenguaje de hoy es el lenguaje de las redes sociales. Mm. Yo creo que hay que buscar incorporar esos elementos en la práctica de la cotidianidad de la construcción de paz. Y allí es donde vamos a encontrar, si nosotros encontráramos el lugar que puede ocupar un joven en un videojuego, en la inteligencia artificial, en las redes sociales para la construcción de paz, creo que allí podríamos encontrar un poquito más de interés. Sin embargo, también hay que decirlo, yo he hecho estos ejercicios tanto en universidades privadas como en universidades públicas. Tú dices que es difícil que los se interesen y que lleguen a estos escenarios. En las públicas es muchísimo más fácil que en las privadas. En las privadas es muchísimo más difícil, pero digamos que siempre hay un grupo que se acerca y lo logra. Pero sí, claro, es un reto muy grande. Jean-Pierre, la universidad en general, tanto pública como privada, ¿se ha estado a la altura de lo que le exigía el acuerdo de paz? Yo creo que no, porque yo creo que la universidad, por definición, es el lugar del pensamiento universal y es el lugar donde deberíamos estar debatiendo sin recurrir a la violencia. Y creo que la universidad ha perdido un poco el foco de lo que ocurre de sus paredes hacia afuera y se ha visto hacia adentro y no hacia afuera. Pierde un poco el foco de lo que ocurre en sus contextos para quedarse en la formalidad académica. Y creo que ahí es donde la universidad en general, todas las universidades y el mundo académico tiene una deuda con la sociedad. Y es otra vez, no necesitamos resolver el problema de la paz positiva o la paz negativa, o si Galton tenía razón o Galton no tenía razón. Lo que necesitamos es resolver el problema de la señora de la tienda. Y creo que ahí usted va y revisa las tesis de grado de los pregrados, de las maestrías, de los doctorados, y todos están allá al lado de Galton y al lado de Foucault y de todos estos grandes pensadores, pero no hay nadie pensando en el problema de la señora de la tienda. Y yo creo que ahí sí nos ha fallado la universidad como un universo. Jean-Pierre, eh, estamos en un episodio donde la gente piensa que la paz es un concepto alejado o politizado. ¿Qué podemos hacer para que la gente articule y sienta esas actitudes de paz en su día a día? Yo creo que lo primero es concientizar, porque la sensibilización es la que nos tiene que llevar a ese camino. Porque como arranqué diciendo acá, pues el problema es que tenemos un país en guerra. Y al estar en un país en guerra, la única forma de paz que nosotros entendemos es un acuerdo de paz y el silenciamiento de los fusiles. Y creo que necesitamos ampliar ese concepto de paz mucho más allá de eso para poder entender que yo tengo una tarea, que yo, no importa si usted es el economista del banco, usted tiene una tarea y una responsabilidad en la construcción de paz, pero tiene que entender que esa construcción de paz también se hace en la familia, que también se hace en el conjunto, que también se hace conmigo mismo. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es concientizarnos alrededor del problema. Yo creo que no somos conscientes de la gran fractura que tenemos como sociedad y de cómo no, bueno, y incluso lo hablaba con usted hace poquito, y es, no somos conscientes ni siquiera de las formas violentas que tenemos dentro de nuestra cultura, incluso en el lenguaje. En el lenguaje, yo les ponía el ejemplo ahorita, la gente le dice a los niños,
oiga, ¿y usted por qué se dejó? ¿Por qué no le dio tan bien? ¿Sí? En el trabajo, que es una cosa como súper común, usted va a resolver un problema en el trabajo y dice, oiga, maté dos pájaros de un solo tiro. Pero ¿y qué tiene que ver la violencia con resolver problemas? Pero eso lo aprendimos, está en nuestra cultura y está súper apropiado. Ahora que está de moda el fútbol, porque viene el Mundial de Fútbol, es increíble escuchar un narrador de fútbol diciendo el bombardeo al área, el disparo, o sea, metimos todo el lenguaje violento dentro del deporte y nos parece completamente normal y no lo hemos aterrizado a, oiga, está muy mal como estamos hablando porque hemos normalizado la violencia y creo que esas son cosas que podemos hacer rápido, fácil y si yo soy consciente de que estoy usando el lenguaje violento y dejo de usarlo, creo que desde ahí podemos empezar a transformarnos. No, Es más el tema utilizar esas palabras en ese tipo de escenarios, ¿sí? Pero también mirarlo de la otra forma, Jean-Pierre. De pronto sí, es un lenguaje agresivo, pero se está transformando en un lenguaje más suave, ¿sí? Ya no vamos a hablar de disparo de una bala, sino de disparo del balón hacia el arco, ¿sí? Entonces también mirarlo así, porque digo yo, o sea, opino, si nos volvemos a esos extremos, entonces mejor dicho, no va a haber léxico que valga en diferentes espacios donde nos desenvolvemos. Claro, no, tienes razón. El problema es que nosotros como sociedad hemos normalizado la violencia. Entonces, Ujú. al normalizar la violencia, cuando no desescalamos el lenguaje, porque el lenguaje pues no necesitamos desescalarlo por completo, pero sí hay formas de desescalamiento del lenguaje que necesitamos hacer y que necesitan enseñarle a la siguiente generación que hay cosas que no son normales, que yo creo que ahí es donde fallamos y es Ujú. entender que la violencia es normal y le enseñamos a la siguiente generación que sí, que puede haber momentos donde la violencia es válida. Jean-Pierre, ¿dónde encontramos materiales de Recapacitando? ¿Dónde está En, Recapacitando? en todas nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Twitter y en LinkedIn como @recapacitando. Allí nosotros permanentemente vamos publicando lo que vamos haciendo, vamos compartiendo con todas las personas que están allí, hacemos las convocatorias para nuestras escuelas de paz. Siempre, siempre invitadísimos a que nos sigan y nos compartan todo lo que está allí. Esperamos que este espacio, Jean-Pierre, sirva para que el mensaje de Recapacitando se siga ampliando a toda la sociedad y que puedan continuar con ese hermoso e impactante trabajo que vienen desarrollando y llamar, el llamado en realidad y la reflexión es el llamado a los jóvenes para que se involucren más en estos temas de la construcción de paz y que se involucren más en realidad en un mensaje de construir y de derribar esas barreras que nos hemos puesto como seres humanos para la consecución de la armonía. Mire, Andrés, perdóneme, le interrumpo primero para agradecerle a Sonia y a usted por invitarnos a este espacio, por conversar sobre estos temas que yo de verdad me podría quedar aquí 3 días completos hablando de esto porque es una cosa que me fascina. Pero decirles que finalmente nuestro nombre, Recapacitando, la Fundación Recapacitando, tiene esa expectativa. La expectativa es que la sociedad necesita recapacitar, pero necesita recapacitar no sobre todo, sino sobre todo sobre la paz, sobre todo en un país como el nuestro. Pero recapacitar tampoco es suficiente. Necesitamos además crear acciones y que cada uno de nosotros, desde lo poquito o mucho que pueda hacer, haga esas pequeñas acciones. Algún día seremos muchos. Si todos nos pusiéramos de acuerdo, los 48, 49 o 50 millones de habitantes, en construir paz de una manera articulada, mire, hacíamos la paz así, en 5 minutos. El problema es que no nos ponemos de acuerdo. Jean-Pierre, muchísimas gracias por esta conversación que nos invita a repensar la paz como una práctica diaria, construida desde la educación, la memoria y también el compromiso ciudadano, que es muy importante. Antes de terminar nuestro programa, tenemos unos anuncios, invitaciones para la comunidad universitaria. Recuerden que estamos en convocatoria de pasantías para el Instituto de Paz. Está dirigida a estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales, de Lengua
castellana, ingeniería catastral, comunicación social, archivística, ingeniería de sistemas. Pues se pueden enviar su postulación al correo ipasud@udistrital.edu.co. También hay convocatoria de nuestra revista Ciudad Pasando. El tema de esta edición 19.2 es 10 años después de la firma del acuerdo de paz. Hasta el 15 de mayo se pueden recibir estas inscripciones en la página de la revista Ciudad Pasando. Igualmente se están recibiendo reseñas académicas. Y como decía en alguna parte de esta entrevista, estamos en convocatoria para los estudiantes de pregrado, posgrado y, por qué no, egresados de nuestra Universidad Distrital para que hagan parte del voluntariado por la paz UD. También se pueden inscribir en ipasud@udistrital.edu.co. Escriben el nombre, el proyecto curricular al que pertenecen, el código y también por qué los incentiva a ser voluntarios por la paz UD. Con esta información, con este excelente programa, nos despedimos y nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.